sexta reunión acerca del libro de Romanos y vamos a ver del capítulo 2, verso 17 al 29. De verdad que mientras lo estaba leyendo y cada vez que estoy leyendo estos versículos, cómo Dios me muestra cada vez más cosas en cómo debemos de con nuestro corazón, el corazón de Pablo, cómo lo que estaba hablando. Ahora sí que en este sentido y digo, wow, sí, de verdad que me maravillo. Y en el capítulo 2, verso 17, dice, y he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito en el nombre de Dios, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que de Dios. Ahora, en estos versículos, en este capítulo, vemos donde veníamos hablando la vez pasada acerca de poder, ahora sí, y viene en el capítulo 2, dice el justo juicio de Dios, y nos viene hablando acerca del cual eran inexcusables, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, y empieza a desarrollar y plasmar. Y en el verso 17, los judíos y la ley. Y ahora, en estos versículos podemos ver ¿cómo podemos decirle? Se divide en dos, ¿sí? Lo que es del versículo 17 al 24 y del versículo 25 al 29. ¿Por qué? La primera parte trata acerca de la ley y la segunda se centra en la circuncisión, ¿sí? Y en eso, ahora, estos dos rasgos eran los más distintivos de la identidad judía, ¿sí? Estas marcas señalaban el hecho de que los judíos eran un pueblo especial, ¿sí? Ahora, tenemos que acordarnos que el apóstol Pablo había venido subrayando hasta estos momentos que los judíos, por cuanto hacen las mismas cosas que los gentiles, están como ellos sujetos, ¿se acuerdan? A la ira de Dios, ¿sí? Y lo vemos en el capítulo 2, verso 1, ¿sí? Y dice, en este sentido, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios
contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Sí? Y aquí podemos ver donde en esta parte, ¿sí?, se plasma y que estaban sujetos ¿a qué? A la ira de Dios. Cualquiera que fuera, cualquiera que estuviera haciendo tales cosas. Y ahí en ese sentido, el apóstol Pablo deja claro en estos versículos anteriores, donde el hacer la voluntad de Dios, ¿sí?, y en este sentido era plasmarlo en ello, ¿sí? No tan solamente, vamos a ponerlo de esta forma, ser oidor, sino que hacedor, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver en estos versículos del 17 al 20, Pablo enumera 9 privilegios que disfrutan los judíos, ¿sí? Y lo plasma en estos versos, ¿sí? Y lo vemos del 17 al 20. ¿Cuál era el primero? El primero era llevar el nombre de ser judío, ¿sí? Y esto era un privilegio para ellos, ¿sí? El segundo era que dependían de la ley. ¿Y en qué sentido? Eso era un orgullo para ellos, ¿sí? Habla en el tercer punto donde los enumera y dice, te glorías en Dios. Ahora, ellos alardeaban de su relación con Dios, ¿sí? Número 4, y lo expresa de esta forma, conocían la voluntad de Dios, ¿sí? Número 5, instruidos por la ley. ¿Qué quería decir? Sabían distinguir qué era lo mejor, ¿sí? Número 6 y número 7 van ligados. Dice, guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Tenían un conocimiento de Dios, ¿sí? Y el 8 y el 9 van igual ligados, donde dice, instructor de los indoctos, maestro de los niños, ¿sí? Está hablando acerca de necios, necedad, ¿sí? Y vemos en este sentido, donde se voltea del 17 al 19, plasma lo que ellos ahora sí que alardeaban, ¿sí? En este sentido, y vemos en el versículo 21, acompáñame ahí, dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué? ¿Hurtas? ¿Sí? Ahora, se dice que en este versículo 21, ¿cuál 29? En el versículo 21 se dice que el sentido de este versículo está hablando de una necedad, de una ignorancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el sentido donde les está diciendo, hey, tú que haces todo esto y tú te volteas y dices, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Sí? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Verso 24. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿qué? De vosotros. Pues en verdad
la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Sí? Pues no el judío el que lo es exteriormente, ni es la incircuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío el que lo es en lo interior, y la incircuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Y quiero decirte algo, esta es la clave para nuestras vidas, ¿sí? Porque en esto ahí se manifiesta donde no se trataba solamente de, ahora sí que de algo externo o de algún conocimiento, sino era algo interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿qué? La circuncisión es la del corazón, ¿sí? En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que de Dios. Yo te hago una pregunta en esta noche. No debemos de ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Sí? Ahorita vemos que en estos tiempos estamos viendo, hay conocimiento de la palabra. Hay hombres donde pueden conocer la palabra de Dios, pero quiero decirte algo, no lo viven. ¿Sí? Y nosotros como creyentes debemos caminar conociendo la palabra de Dios en nuestras vidas, pero haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Conocer la voluntad del Padre, no tan solamente saber, conocer, ser oidor, traer una Biblia bajo el brazo, sino que en nuestra vida diaria, ¿qué? Tenemos que caminar conforme lo que dice el Padre. Me llama mucho la atención que en el versículo 17 al 20, Pablo los enumera y les pone, me enseña estos privilegios, ¿sí? Si nosotros los ponemos a leer y los podemos saber, que eran hombres donde podemos decir eran buenos, pero al final su corazón estaba lejos de Dios. ¿Sí? Porque en este sentido, donde cada uno de nosotros tenemos que estar conectados a la vid que es Cristo, ¿sí? No tan solamente se voltea y en eso dice, pero por la dureza del corazón, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira del día de la ira y de la revelación del justo juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Estamos leyendo aquí en el capítulo 2, verso 5. ¿Sí? Porque a final de cuentas, nosotros no tenemos que caminar con un corazón duro viendo, sino con un corazón arrepentido, ¿sí? Donde buscas las cosas de Dios. ¿Sí? De verdad que hoy en día me saca de onda, y se los digo con mucho cariño, donde hoy en día veo a los creyentes viviendo como el mundo. ¿Sí? Porque a final de cuentas, y te soy sincero, te dicen Biblia, te hablan Biblia, hasta tienen modismos donde que Dios te bendiga y hasta le meten el hermano, ¿verdad? Y que esto, y que déjame orar.
y ves sus vidas y hablan totalmente de lo que dice Dios, de lo que dice su palabra, de sus mandamientos, porque nada más es algo externo y no es interno del corazón. ¿Sí? Porque a final de cuentas es tu vida. ¿Sí? Yo oigo de verdad hoy en día y digo, wow, pero ¿cómo? Y yo oro y digo, ¿sabes qué, Dios? Trae un temor tuyo en esta nación, trae un temor tuyo en la congregación, porque la realidad es que sin santidad, dilo conmigo, nadie verá a Dios. ¿Sí? Kikín no deja de mentir porque le dicen sus padres. ¿Sí? Porque sus padres le pueden decir, deja de mentir. ¿Alguna vez te lo han dicho, Kikín? ¿Sí? Ok. ¿Y se te ha olvidado alguna vez? O sea, ¿volviste a decir otra mentira? Pues sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene? A final de cuentas, su padre le puede decir, pero sus padres no lo ven en todo tiempo. ¿Sí? Él puede estar en la gimnasia, él puede estar con sus amigos haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Qué tiene que llegar el punto donde él pueda reconocer que no tan solamente sea algo externo, no sea algo tan solamente que le piden, sino es algo donde él se puede voltear y decir, Dios, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Yo dejo de mentir porque no te agrada a ti, Padre. ¿Cambia? ¿Verdad que sí? ¿Y sabes que eso es en cada uno de nosotros? Sí. Donde a final de cuentas se voltea aquí y agarra parejo y dice en el versículo 1 del capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú. Y se voltea, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Sí? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y en este sentido, es donde te puedes voltear cómo lo separa en estos versículos. ¿Sí? Y ellos se creían de esta forma. Y se voltea y le dice, ¿Sí? Se voltea y le dice, ¿sabes una cosa? Lo vamos a parafrasear en un buen sentido. Y le dice, no se trata de eso, se trata del corazón. No se trata de algo externo. No se trata de algo que hagas en tu cuerpo, sino se trata del arrepentimiento a Dios y de un corazón hacia el Padre. Un corazón arrepentido. ¿Sí? Yo te hago esta pregunta. ¿Te agüitas cuando pecas? Eso es para ti, ¿Sí? O dices, porque sabes que todos cometemos errores. Todos tenemos cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. ¿Sí? Pero buscas a Dios, buscas en este libro y buscas agradarle a Él con todo tu ser y con toda tu mente y con todo tu corazón. Sí. Dios quiere ser el Señor de tu vida. Sí. Él quiere ser lo que alumbre en tu caminar. Que puedas conocer. Había cosas muy buenas en estos 9 puntos donde ellos tenían, porque conocían a Dios, conocían su voluntad. Ahora sí, ellos eran instructores de indoctos, eran maestros de niños, conocían la voluntad de Dios, eran instruidos por la ley.
¿sí? Dependían en la ley, ¿sí? Y ellos se jactaban de ser judíos. Pero no se trata de eso. ¿Sí? Se trata de que nuestras vidas reflejen a nuestro Padre. ¿Sí? Y yo quiero en esta noche animarte. ¿Sabes qué? No es algo externo, no es algo de decir, no es algo nada más porque decimos que somos creyentes o que somos cristianos. A mí hasta esa palabra a veces me da hasta pena. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que hemos manchado con nuestras actitudes, con nuestras vidas. ¿Quién es Él? Porque nosotros como creyentes debemos de reflejar a nuestro Padre. ¿Sí? Como creyentes tenemos que no somos perfectos, pero nuestra vida tiene que reflejar a quien amamos. ¿Sí? Donde tú puedas voltearte y decir: Dios, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, transforma mi vida. Yo creo que, te quiero decir esto, yo creo que los que estamos aquí presentes en esta noche, si todos nos levantamos con un fuego, con un temor de Dios en nuestras vidas, somos un ejército que podemos impactar este mundo, Queremos que el mundo cambie, queremos que las situaciones cambien, queremos un mejor momento o un futuro mejor para los jóvenes. Pero ¿sabes qué? No hay otra forma más que cada uno de ellos pueda conocer a Cristo en su corazón. Y que nosotros podamos hablar a otros de quién es el Señor de nuestras vidas y que Dios ha pagado un precio por ellos y que los ama. ¿Sí? No tan solamente venir cada domingo, no tan solamente donde decimos ser creyentes y nos conformamos con tener una buena vida. ¿Sí? Sino que nosotros hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sí. Quiero decirte algo en estos tiempos. Tenemos que aprender a separar la luz de las tinieblas, ¿Me escucharon, papás? Tengan cuidado, de estar a media luz, porque a final de cuentas es nuestra responsabilidad conocer qué dice Dios y cómo debemos de vivir. ¿El pecado cómo se llama? Pecado. Sí. No hay un gris, Sí. Pero es que son bien buena onda. Pero es que mira, yo no estoy hablando de que seas mala onda, Pero quiero decirte que si tú haces la voluntad de Dios en tu vida, a muchos no les va a agradar. ¿Sí? Porque es más fácil hacer las cosas del mundo y que el mundo agrade. Ahora sí, te aplauda. ¿Sí? Porque a final de cuentas lo vemos aquí en el capítulo 2, versículo 29, que dice: sino que el judío, el que no es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene ¿de quién? De los hombres, sino que de Dios. La alabanza, amados, no proviene de que otros hombres te alaben y digan: ah, qué buen muchacho, ah, qué buena familia, ah, mira esto. No depende de eso, sino que nuestra vida tiene que agradarle a Dios. ¿Sí?
Ese es el anhelo de mi corazón, que mi vida le agrade a Dios. ¿Sí? Que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Ese es el corazón como padre hacia un hijo, que pueda desarrollar en su caminar su voluntad del Padre. ¿Sí? Ese es mi corazón para ustedes, que puedan desarrollarse en la voluntad de Dios que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Pero aquí está la pregunta: ¿cuántos están dispuestos? Sí. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle no al pecado? Sí. A no estar jugando con el pecado. Sí. ¿Por qué? Esa es responsabilidad de cada uno de ustedes. Jóvenes, sé que hay adolescentes. Es responsabilidad de ustedes que puedan conocer la palabra de Dios y caminar en ello, ¿eh? Dices, es que no sé todo. No necesitas saber todo. Pídele a Dios sabiduría. Y dile: Dios, yo te pido que tú hagas una obra en mí. Y dile: yo quiero conocerte, Padre. Y dile: cuando hay algo que no te agrade, pon una alarma en mí, Dios, que no me deje tranquilo. Sí. Porque a final de cuentas, no tan solo es que podamos ser buenas personas, sino que nuestra vida sea agradable al Padre. Sí. El corazón del apóstol Pablo lo vemos desde el primer capítulo, como era un esclavo. Sí. Y él se dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Él sabía que él era un mensajero. Él sabía que él era un enviado. Y él sabía que era un esclavo hacia Jesucristo. Sí. Él conocía y tenía bien establecido quién era él, cuál era su propósito. Sí. Él sabía que había sido llamado. Él tenía un llamado. Sí. Y quiero decirte algo. Dile a Dios: a lo mejor tú dices, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Quiero decirte algo. Ponte a hacer lo que está a la mano hacer. Y dile: Dios, dame sabiduría, dame inteligencia. Pero ¿sabes una cosa que yo he entendido en este tiempo, en este caminar día con día? Sí. Es que Dios no me dice todo desde el principio. Conforme voy caminando, voy teniéndole fe en las cosas que habla, en las sencilleces, se va abriendo mi caminar. Sí. ¿Por qué? Porque si realmente Él nos dice desde un principio, yo creo que le sacamos todos nosotros. Decimos: no, espérate. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Dios ha sido un Dios fiel para cada uno de ustedes. Él es lo mejor en donde puedes depositar tu vida. Él es el único lugar donde yo te puedo asegurar que no hay cambios, porque Él no cambia. Sí. Eso es algo que a mí me ha fascinado de mi padre. Sí. Y cuando yo entendí eso, que Él no cambia, yo dije: de aquí yo soy. Ahí es donde quiero entregar mi vida.
ahí es donde quiero depositar mi vida y ahí es donde quiero gastar mi vida. Sí, porque al final no es mía, es de Él. ¿Sí? ¿Y qué hago? Lo que mi Padre quiere que haga. ¿Sí? Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu actitud en esta noche? ¿Sí? ¿Cuál es tu decisión en esta noche? ¿Sí? Mi corazón es que somos un ejército, ¿eh? Sí. Donde podemos levantarnos en estos tiempos difíciles, donde podemos llenarnos y ver y cómo hace Dios una obra de la que nosotros ni nos imaginábamos, de cómo Dios transforma, de cómo es lo que Dios hace. Muchas veces lo plasmamos en qué va a pasar en lo económico, qué va a pasar en esto. Eso da igual, haz la voluntad de tu Padre. Y ahí es donde vas a encontrar dirección. Sí. Ahí es donde vas a encontrar gozo. Ahí es donde vas a encontrar contentamiento. Dime si no es cierto. El mundo está buscando como loco contentamiento. Sí. ¿Sabes que el único lugar donde yo puedo estar pleno es en Él? Sí. No se trata, amado, de algo externo. No se trata de cuánto sabes, de cuánto conoces, de cuánto. No se trata de eso. Es del corazón. ¿Sí? Yo he visto hombres tan intelectuales, ¿sí? Pero su corazón está alejado de Dios. Y he visto que la realidad es que dices, uff, y viven en una miseria. He visto hombres con un intelecto increíble, pero su corazón está unido a Dios. Y dices, wow, porque no tan solamente es intelecto, sino es su vida. Y quiero decirte, he visto hombres que no tienen tanto intelecto, pero son hombres que aman la verdad. Son hombres que han vivido, han caminado en el camino y sus propias vidas hablan de quien aman. Son hombres que son sabios porque su vida, su familia, lo que ellos hacen da luz. Sí. ¿Y qué es? La luz de Jesús en sus vidas. Sí. ¿Cómo quieres vivir tú? Y yo quiero terminar con el versículo 29. La última parte. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ten cuidado con ello, ¿eh? Yo creo que si algo está queriendo el enemigo engañar al cuerpo de Cristo, es con esto, ¿eh? Sí. La alabanza no proviene de que otro hombre te alabe. Sí. Sino que tu alabanza provenga de que el Padre, de que mi vida le agrade a Dios. Sí. Que lo único que querramos es buen siervo y fiel. Sí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Creo que esta parte que hablamos es muy sencilla, pero lo sencillo es lo complicado. Muchas veces nos complicamos la vida con cosas sencillas. Y la decisión
Es una decisión sencilla, pero que va a cambiar tu vida. Es una de las decisiones que va a cambiar toda tu vida. Yo te quiero decir, toma la decisión de seguirle a Él, porque yo te puedo decir que vale la pena. Vale la pena vivir para Él. ¿Sí? Yo no hay cosas que me pueda quejar, porque ha superado en mi propia vida lo que yo me pudiera imaginar. Y la realidad que el costo es mínimo, porque a final de cuentas se trata de Él. Sí. Porque no contamos. Yo entendí una cosa como creyente. Yo no cuento. No es como me sienta. No es como yo piense. No es si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino es hacer su voluntad. Sí. Y tú toma la decisión en esta noche de decirle, aquí está mi vida, Dios. Úsala. Esa es una decisión personal. Sí. Y si tú eres un adolescente, un joven, dile, Dios, enséñame. Pon un temor en mí, tuyo, Dios. Y dile, enséñame en mi caminar, Dios, porque quiero hacer tu voluntad. Padre, yo te pido en esta noche, Dios, por los que están aquí presentes. Señor, que tú hagas una obra, Dios, y no los dejes tranquilos. Señor, yo te pido, Dios, que tú transformes sus corazones, sus vidas, y que ellos puedan caminar, Dios, en plenitud de la vida que eres tú, Jesús. Abre los ojos de su entendimiento, Dios, para que puedan ver lo espiritual y no lo natural. Yo te lo pido, Dios. Hazlos sensibles a tu voz, Padre, en su día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.